Bien, estudiantes, vamos a continuar trabajando algunos ejercicios para poder fortalecer los conocimientos que estamos adquiriendo. El ejercicio número 1 me está pidiendo, profesor, a partir de este triángulo, el ángulo beta. Me está pidiendo la secante del ángulo beta. Profesor, usted mencionó que la secante del ángulo beta, profesor, sería, profesor, la división de ¿quién? De la hipotenusa entre el cateto adyacente. De esa manera nosotros vamos a calcular la secante de un ángulo. Profesor, sería la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Antes de usar los datos, primero tenemos que reconocer los elementos. Profesor, él sería el cateto opuesto. Aquí está la hipotenusa. Y aquí, profesor, el cateto adyacente. Y recién nosotros podemos reemplazar. Me está pidiendo la secante del ángulo beta. Sería, profesor, la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. La hipotenusa, profesor, es la raíz cuadrada de 10 dividido entre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente sería, profesor, sería 3. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 1 que me estaba pidiendo la secante del ángulo beta. Sería la hipotenusa entre el cateto adyacente y el cateto adyacente sería 3. Vamos a pasar al ejercicio número 2 y también me está pidiendo la secante del ángulo teta. Ahora, profesor, la secante, profesor, también sería de la siguiente manera. Voy a colocarlo otra vez para que no te olvides. La hipotenusa entre el cateto adyacente. De esa manera nosotros podemos calcular la secante del ángulo teta. Pero antes, profesor, tenemos que reconocer los elementos. La hipotenusa, profesor, viene a ser el cateto opuesto. Profesor, no conocemos el cateto adyacente. Recuerden que clases anteriores, si no conoces, profesor, si te falta un lado, lo completas con la variable x. Y, profesor, vendría a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, profesor, sería la secante del ángulo teta, profesor, sería la hipotenusa, que sería 10, dividido entre el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente, profesor, no conocemos, vamos a llamarlo x. Y ahí nada más. Ahora, profesor, nosotros hemos trabajado lo siguiente. Profesor, ¿qué pasaba si nosotros no teníamos un lado del triángulo? Teníamos que aplicar el teorema de Pitágoras. X al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, profesor. Y eso me tiene que dar la hipotenusa, que sería 10, profesor, elevado al cuadrado. Vamos a seguir desarrollando. 2 al cuadrado sería 4. Y 10 al cuadrado, profesor, sería 100. Ahora, profesor, el 4 que estaba sumando va a pasar a restar y sería 96. Y esto lo hemos trabajado. Profesor, el exponente 2, profesor, pasa como la raíz. Y sería, profesor, la raíz cuadrada de 96. Y de esa manera nosotros hemos encontrado el valor de x. Y simplemente tenemos que reemplazar. Profesor, sería 10 dividido entre x. Pero ahora, profesor, ¿cuánto vale x? Sería, profesor, la raíz cuadrada de 96. Y de esa manera nosotros, profesor, hemos obtenido la secante del ángulo teta. Vuelvo a repetir, primero reconocemos los elementos. La hipotenusa, cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero, profesor, nosotros no conocíamos. Y cada vez que no conoces un lado del triángulo, le vamos a llamar x. La secante sería, profesor, la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa sería 10 y el cateto adyacente sería x. Como no conocíamos, profesor, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. X al cuadrado más 2 elevado al cuadrado
y es igual, profesor, a 10 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 10 al cuadrado es 100. El 4 pasa a restar, profesor, y sería 96. Ahora, el exponente 2 pasa como raíz cuadrada de 96. Y simplemente hemos reemplazado, me quedaría 10 dividido entre la raíz cuadrada de 96. El ejercicio número 3 me está pidiendo, profesor, la cosecante. La cosecante del ángulo alfa, profesor, sería la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Ya estamos, profesor, en el segundo caso, que la cosecante del ángulo alfa, profesor, o de cualquier ángulo, siempre se calcula la hipotenusa entre el cateto opuesto. La cosecante del ángulo alfa sería la hipotenusa entre el cateto opuesto. Profesor, tenemos que reconocer los elementos. La hipotenusa, profesor, él sería el cateto opuesto, y el profesor sería el cateto adyacente. Y simplemente tenemos que reemplazar los elementos. Profesor, H, la hipotenusa, que sería 13. Profesor, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto, profesor, sería 5. Y ahí está, profesor, rápido, fácil y sencillo, que hemos encontrado la cosecante del ángulo alfa. La hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Vuelvo a repetir, antes de reemplazar, primero tenemos que reconocer los elementos. La hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Y nosotros, profesor, simplemente hemos reemplazado 13 dividido entre el cateto opuesto, que sería 5. Y el ejercicio número 4 me está pidiendo, profesor, la cosecante del ángulo W. Ahora, profesor, usted mencionó que la cosecante de un ángulo sería, profesor, la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. ¿Correcto? Profesor, estoy colocando aquí para que no haya errores. Ahora, profesor, antes de reemplazar tenemos que reconocer los elementos. Profesor, sería la hipotenusa. Profesor, el lado opuesto no tiene. Profesor, ¿quién es el lado opuesto? Él es el lado opuesto. Profesor, si no tiene, profesor, siempre se le completa con X. Y, profesor, se le coloca, sería el cateto opuesto, porque estará frente opuesto al ángulo. Y el de aquí, profesor, sería el cateto adyacente. Ahora, vamos a reemplazar nada más la cosecante del ángulo W. Sería la hipotenusa, que sería 5, dividido entre el cateto opuesto. Pero el cateto opuesto no lo conocemos y le he llamado X. Ahora, profesor, nosotros habíamos trabajado, profesor, cuando no conocemos un lado del triángulo, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. X elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, y eso tiene que ser igual, profesor, a 5 elevado al cuadrado. Y aquí, profesor, sería X al cuadrado más 4 al cuadrado sería 16 y 5 al cuadrado sería 25. Profesor, y hacemos algo sencillo. El 16 pasa a restar a 25, me quedaría 9. Y de aquí, profesor, sería lo siguiente. Profesor, el exponente 2 pasa como raíz cuadrada y sería raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? Sería 3. Y eso sería, profesor, el valor de X. Y simplemente tenemos que reemplazar. Sería 5 dividido en X. Pero ¿cuánto vale X, profesor? X sería 3. Y de esa manera nosotros, profesor, hemos encontrado la cosecante del ángulo W. Bien, chicos, eso fue la parte de los ejercicios y ahí nos vamos a quedar.